Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castor. Lección 2. Percepciones no bíblicas sobre el sexo. Muchos han sido influenciados con las ideas del mundo, las expectativas egoístas de cada uno o los enemigos, lo que puede causar que veamos el sexo de la manera incorrecta. Satanás ha hecho un tremendo trabajo al introducir sus mentiras y su confusión. Cualquier regalo que Dios ha dado, Satanás quiere arruinarlo. Recuerde, cada fuente de información, como por ejemplo las revistas, la televisión, el internet, está repleta de esclavos de Satanás que trabajan para hacer de este maravilloso regalo que fue diseñado para disfrutar en el matrimonio algo enfermo, torcido y hasta incorrecto. ¿Tiene dudas sobre la palabra esclavos? Las Escrituras nos dicen que hasta que no seamos hechos libres a través de Jesucristo, somos esclavos del pecado. Juan 8, versículo 34. Romanos 6, versos 6 y 7. Comenzando en Génesis 3, 4 y 5, veamos a Satanás intentando hacer que los humanos cuestionaran la bondad de Dios, insinuando que Dios quiere privarlos de algo. Sabemos lo que eso provocó en la creación. Consideremos algunas de las perspectivas que quizás tenemos respecto al sexo e identifiquemos la fuente. Número 1. Una perspectiva mundana. No permita que la maldad de este mundo en cuanto al sexo afecte su perspectiva. Las influencias negativas o pecaminosas que pervierten el sexo nos rodean en todo momento. Debemos mantener la perspectiva de Dios y proteger nuestras mentes con su palabra en cuanto a este tema. Tito 1:15. Para los puros, todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. A continuación definiremos algunos términos. Ensuciar, del griego miano, significa manchar con color como el teñir del vidrio, pigmentar, contaminar, ensuciar. Así como los falsos profetas de este tiempo tomaron la palabra de Dios y la distorsionaron, contaminaron y ensuciaron su perspectiva, enseñándole falsamente a la gente, nosotros no deberíamos estar sorprendidos de lo que el mundo ha hecho para ensuciar pecaminosamente las cosas que Dios nos ha enseñado para nuestro placer y nuestro bien. Pero también tenemos la promesa de Dios en su palabra de que la victoria sobre el pecado ha sido ganada por Cristo Jesús. Romanos 6, versos 6 al 7. Un problema importante es la visualización negativa del sexo, como si fuera un acto pecaminoso. Esto es más común en las mujeres. Hay muchas razones por las que una mujer puede desarrollar una perspectiva negativa acerca del sexo. Por ejemplo, padres que trataron el tema como algo sucio o que no debía ser discutido. Y si se llegaba a mencionar, uno o ambos padres reaccionaban como si se hubiera estado hablando de algo desagradable o impuro. Otra razón muy común es haber sido acosados sexualmente o conocer hombres que tienen un egoísta y pervertido entendimiento de lo que es el sexo. Es por esto que debemos recordar que el sexo en sí es puro y que fue creado por Dios. Dentro del matrimonio, una pareja debe desarrollar sus maneras privadas para satisfacer sexualmente a través de la comunicación y la experimentación. Esto no debe incluir las perversiones ofrecidas por el mundo. Cuando las prácticas mundanas son rechazadas, no deseadas o consideradas innecesarias, entonces la creatividad puede producir la diversión y el placer que solo puede existir entre un esposo y su esposa. Si usted se encuentra pecando sexualmente, confiese su pecado a Dios y a su cónyuge y después ore, pidiendo tener una perspectiva de acuerdo con la palabra de Dios.
Nuevamente recuerde que ambos serán tentados continuamente por influencias negativas del mundo. Cuando vea la televisión, verá comerciales una y otra vez con contenido sexual, lo que podrá provocar dos actitudes en usted: encontrarse ofendido o pensar negativamente y decir: ¡ay no, esto es ridículo! Esta es una verdadera batalla, así que averigüe cómo luchar contra las actitudes negativas y busque a Dios para que lo ayude, porque Él no quiere que usted se sienta de esa manera respecto a los regalos que Él le ha dado. A continuación, autoexamínese. Identifique alguna influencia negativa que haya afectado su perspectiva en esta área. Escriba sus pensamientos en el libro de trabajo. A continuación, profundizaremos en un estudio extenso. Lea las siguientes escrituras y escriba cuál debería ser nuestra mentalidad concerniente a la idea del mundo, la cual está en contraste con la de Dios. Primera de Juan 2:15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Romanos 12:2. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. 2. Errores pecaminosos del pasado. No debemos permitir que nuestro pasado sexual domine nuestro futuro, ni sentirnos condenados por él en esta área. Seamos honestos, la mayoría de nosotros no tuvo la mejor instrucción espiritual acerca del sexo. Vivimos en un mundo que seduce a los hombres a mirar pornografía, a recurrir al placer autosexual. Se le está enseñando a nuestros hijos que la masturbación y el sexo extramatrimonial es aceptable, normal y tan esperado que hasta pueden hablar con sus amigos del tema. Mujeres, señoritas, son alentadas a recurrir a la pornografía, la masturbación, los juguetes sexuales. Así que, ¿quién necesita a los hombres? Esto es lo que el mundo nos está enseñando acerca del sexo. Si usted ha participado en estas prácticas, confiese y arrepiéntase, aprenda la verdad bíblica y aspire a tener un comportamiento basado en los principios bíblicos y en nuestras actitudes. Todo el tiempo escuchó que los hombres piensan en el sexo cientos de veces al día. Por supuesto, si usted está viendo pornografía y se está masturbando continuamente, va a estar obsesionado con el sexo. Muchos hombres han acudido a la pornografía por placer sexual o para sobrellevar las dificultades de la vida. Varios hombres también han acudido a la pornografía para lidiar con la dolencia de un padre cruel, desalentador, una madre indiferente, dominante o hasta con sus problemas matrimoniales. Si usted disfrutó de la pornografía antes de su matrimonio, ¿ha intentado infectar a su esposa con este veneno? La pornografía es malvada y demoníaca. Es de este mundo, no es de Dios. ¿Cuántas gotas de veneno pondría en un vaso con agua pura antes de tomárselo? Usted no puede tomar algo que Dios ha dicho que es un regalo puro y hermoso y envenenarlo y esperar satisfacción y bendición. Si usted tuvo relaciones sexuales antes de casarse, créame, ya ha afectado su intimidad después del matrimonio. En los hombres esto produce egoísmo e insensibilidad. En las mujeres constituirá un obstáculo en su batalla de confiar y ceder ante el liderazgo de su esposo. Existe una canción popular que dice: tu cuerpo es el país de las maravillas, pero el cuerpo de una mujer no es un buffet para el placer del hombre. Las mujeres han sido engañadas al creer que esto debe ser considerado un halago, o que los hombres deben tantear el terreno, como de hecho algunos hacen. ¿Planeó casarse para tener sexo? ¿Se casó y después de unos años su vida sexual comenzó a decaer? Casarse no soluciona
las consecuencias de su pecado. Dios perdona, pero si no le ha pedido a su cónyuge que lo perdone por lo que hizo antes de casarse, debe de hacerlo. A continuación, elaboraremos el plan de acción. ¿Se han pedido perdón uno al otro por lo que hicieron sexualmente con otra persona o quizás con su cónyuge antes de casarse? Si no es así, busquen el tiempo para hacerlo. A continuación, profundizaremos en un estudio extenso. Lea las siguientes escrituras y escriba lo que Dios dice acerca de nuestra nueva relación con Él y cómo debe percibir las cosas ahora que usted está en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Romanos 6:4. Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. 3. Cosas que le sucedieron en el pasado. Muchos hombres y mujeres han sido abusados sexualmente. Ellos no pueden olvidar esto o dejarlo en el pasado. No elija vivir con este dolor si alguien ha abusado de usted o fue violado. Más niños de los que creemos sufren algún tipo de abuso sexual. Si esto es parte de su pasado, no trate de superarlo suprimiendo este dolor, ya que no funcionará. Si usted no aplica los antídotos bíblicos del perdón y la sanidad, el daño, la herida o el rencor envenenarán este maravilloso regalo que hoy Dios tiene para usted. Hemos mencionado y alentado muchas veces que debe aplicar los principios del perdón bíblico. No permita que el pecado de alguien más hacia usted infecte y arruine su actitud y la habilidad de disfrutar este maravilloso regalo de placer e intimidad que Dios ha provisto. La perversión sexual no es parte de la voluntad de Dios y de sus normas. Esto ha llevado a la violencia o al daño emocional en ambos hombres y mujeres. Si usted fue forzado a formar parte de un acto sexual en contra de su voluntad, habrá daño a largo plazo si no confronta esta herida y pide la ayuda de Dios. La consejería bíblica, hablar con un pastor y pasar tiempo meditando en las Escrituras y orando acerca de esto serán sus armas. Así que si usted ha sido afectado en esta área y sabe que Dios le está hablando, lo aliento a que también lea el material sobre el perdón. En los apéndices hay un material sobre el perdón y la reconciliación, el cual puede guiarlos a través del proceso de perdonar a la persona o personas que lo han lastimado. Haga esta oración. Dios, perdono a esa persona por lo que me hizo y te pido que sanes mi memoria y mi dolor. No quiero que su maldad y su egoísmo arruinen tu regalo para mí. 4. Terapia por venganza. No se puede negar que el matrimonio puede sacar lo peor de cualquiera de nosotros. Entonces, ¿cómo lidias con la realidad de que tu pareja te ha lastimado o te está lastimando? La respuesta puede sorprenderte. No pasar por alto ni excusar las ofensas que han cometido unos contra otros. Si has participado en perversiones o actos sexuales no deseados, criticó el cuerpo o desempeño sexual de su cónyuge, o negó cada otro placer sexual por venganza, su relación está sufriendo y estas heridas están envenenando su vida sexual. Este comportamiento proviene del egoísmo, incluso si se hacen por ignorancia. Puede estar contaminando la misma relación que Dios ha diseñado para hacerlo pleno y feliz. No cometas el error de que tus problemas se deben al aburrimiento o a la falta de creatividad. Muchos terapeutas alientan a las personas a recurrir a la pornografía cuando el sexo pierde su excitación. Pero eso siempre se convierte en un desastre.
Algunos saldrán ofendidos o lastimados, o ambos se desviarán por un camino equivocado. Lo más probable es que el enfriamiento sexual se deba a las heridas y ofensas del pasado que no han sido aclaradas correctamente. Hebreos 13:4: todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará Dios. Un comentarista ofrece claridad a la escritura anterior y la importancia de la pureza en el lecho matrimonial. Al respecto dice: la primera declaración, el matrimonio debe de ser honrado por todos. Pone especial énfasis en la palabra traducida como honrado. Por su posición en el verso bíblico, la palabra misma significa estima y respeto. Esa declaración general acerca de honrar el matrimonio es seguida por un enfoque más centrado en la santidad de la relación sexual en el matrimonio y que el hecho matrimonial se mantenga puro. Esta frase se refiere a las relaciones sexuales dentro del matrimonio, lo cual quiere decir que esposos y esposas deben mantenerse sexualmente fieles el uno al otro y sus votos matrimoniales. El adjetivo griego traducido como puro expresa inmaculado, incontaminado, intacto. Esta es la posición primordial del verso. Como podrá darse cuenta, esto pone un énfasis especial en la pureza del hecho matrimonial. No podemos acudir al mundo y a la manera en la que éste está usando el sexo, traer esa mentalidad a nuestra relación como esposo y esposa y esperar que Dios la bendiga. Si la pornografía nos estimulara, esa es la manera en la que estamos hechos, pero eso forma parte de nuestra naturaleza pecaminosa. No debemos permitir que las cosas placenteras que un esposo y una esposa pueden hacer sean hechas impuras o incorrectas solo porque el mundo las usa en sus prácticas sexuales. He aconsejado a parejas en las cuales uno de ellos sentía que usar lubricantes, las manos o diferentes posiciones para sentir placer sexual era incorrecto, ya que lo había escuchado o visto ser practicado por el mundo de una manera incorrecta. Recuerde, lo que Dios dice que es bueno sin importar lo que el mundo diga o haga. 5. Usos del sexo de una manera incorrecta. Cuando el esposo o la esposa hacen el sexo un ídolo, crear ídolos siempre lleva a la degradación y destrucción. Me he reunido con parejas cristianas en las que una persona o ambos hicieron del sexo un ídolo y esto los llevó a realizar prácticas pecaminosas. Uno solo quiere decirles, ¿qué hicieron? He aconsejado parejas que por fin despertaron de su pecado y dijeron, ¿qué hemos estado haciendo y cómo llegamos aquí? Cuando usted tiene un ídolo en su vida, se vuelve una competencia con el dador, Dios. Dios dice que no podemos permitir que nada tome posesión de nosotros o que nos obsesionemos con ello. Hay muchos hombres y mujeres permitiendo que este deseo sexual de sentir placer se convierta en un ídolo, pensando en él las 24 horas del día. Muchos hombres no pueden ver a una mujer caminando por la calle sin tener un pensamiento sexual. ¿Cómo afecta eso la relación con su esposa? ¿Está comparando su cuerpo, su físico, con el de otras mujeres más jóvenes? Esto es pecado. A continuación profundizaremos en un estudio extenso. Pablo nos da algunos principios bíblicos con respecto al no permitir que determinadas cosas gobiernen su vida. Lea las siguientes escrituras y escriba cuáles son esas cosas y cómo debería actuar en cuanto a ellas. Primera de Corintios 6:12. Todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Primera de Corintios 10:23. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo me está permitido, pero no todo edifica. Mateo 6:24.
Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Escriba sus respuestas en el libro de trabajo. La vida es una batalla por el control sobre nosotros y nuestras elecciones. Someterse a Dios y su palabra. Las advertencias en estas escrituras nos dicen que cuando algo nos domina, que no sea Dios, se convierte en un ídolo, una obsesión, y abrirá una brecha entre nosotros y Dios. Cuando el placer sexual es usado para la manipulación, ya sea porque lo demos o lo retengamos con este propósito. Algunas parejas han admitido que han experimentado su mayor grado de satisfacción sexual después de haber tenido una pelea. No hay nada de malo en ello, pero usar el sexo como una manera de decir lo siento o de evadir hablar de un tema sensible es incorrecto. Usted necesita asumir su responsabilidad y decir, discúlpame por lo que dije, por lo que hice. Enmendar la situación. Si después de hacer eso, ambos deciden tener intimidad física, adelante. Pero no use el sexo de la manera incorrecta. Además, si existe un problema y uno de los cónyuges está reteniendo el tener intimidad física para vengarse, esto es manipulación. Es un modo de usar el sexo incorrectamente. Los problemas pueden afectar la manera en la que uno de los cónyuges responde sexualmente, pero la comunicación es necesaria y se debe buscar una solución que no implique el sexo como un arma. A continuación, autoexamínese. Si esto es algo que usted ha estado haciendo, escriba una oración pidiéndole a Dios que lo o la perdone y busque el tiempo para pedirle a su cónyuge que también lo perdone. Para adquirir el material y obtener más información, visite la página fdm.world.